hermano. Bueno, buenas noches, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí reunidos por esta plataforma en nuestras clases de evangelismo, las cuales nos las está dirigiendo nuestro hermanito Orlando Córdoba. Así que es el tiempo de nuestro amado hermano. Dios le bendiga, hermanito. Adelante. Amén. Gracias, hermano Samuel. Pues bueno, vamos a continuar con nuestras clases. Hermano Nicolás, Dios le bendiga, hermano. Amén, igual, Bienvenido, hermano. igual. Bienvenido, hermano. Pues Bendiciones para todos. vamos a continuar, hermanos, con nuestra clase. Pues eh, el lunes pasado, hermano, pues veíamos, ¿verdad? Acerca del, del misterio, el evangelio, ¿verdad? Como el misterio de Dios. Y hoy lo vamos a ver, hermanos, el evangelio como el ministerio de Dios, hermano. Ya no es misterio, es ministerio de Dios. Vamos a iniciar con el texto, hermanos, de 2 Corintios. Por favor, vamos a buscar 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4. Segunda de Corintios. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 1 al 4. Quien lo tenga, hermanitos, adelante. Por favor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Bien, pues miren, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, al escribir esta carta hace mención claramente de, de lo que como todo cristiano tenemos, hermano. Tenemos, ¿verdad? Dice, este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, dice, no desmayamos. Habla del ministerio, hermanos, ministerio. Luego dice el versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. O sea, el ministerio, hermanos, tiene que ver con la palabra de Dios, con dar a conocer la palabra de Dios. Dice, sino por la manifestación de la verdad. Este ministerio, hermanos, está relacionado con la verdad del evangelio. Dice el versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Este ministerio, hermano, tiene que ver con el evangelio, que se le predica a los que están perdidos, hermano. Este ministerio, hermano, tiene que ver con la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Así que estaba buscando una definición, hermanos, de ministerio. Y la primera definición que me pareció ahí de la palabra ministerio, dice que en la Biblia, hermanos, el ministerio es el servicio que un creyente realiza para la iglesia, ¿sí? Y la misión, ¿verdad? En respuesta a una llamada particular de Dios. También dice que el término, hermanos, ministerio se refiere a actos de servicio hacia los demás y puede implicar una sensación de estar obligado a trabajar bajo la autoridad de Dios. Y me pareció, hermanos, algo sorprendente el hecho de que como dice aquí, tener la sensación, hermanos, de estar obligado a trabajar bajo la autoridad de Dios. Y me acordé de aquel texto, hermanos, allá de 1 Corintios 9, ¿no? Versículo 16, ¿eh? Que parece que dice que ay de mí si no predico el evangelio. ¿Sí? Si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y si lo hago de mala voluntad, pues como quiera la comisión nos ha sido dada, ¿no? O sea, como que estamos obligados
a predicar el evangelio. Pero me llamó la atención, hermanos, esto de que, de que el ministerio puede implicar una sensación de estar obligado a trabajar bajo la autoridad de Dios. Ahora, en la escritura, hermanos, hay diversidad de ministerios, es decir, hay diversidad de servicios, hermano, de servicio que hacemos para Dios. Hermano, Según, una pregunta. yeah, Según ese pasaje que acaba de leer de Primera de Corintios 9:16, ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, es un mandamiento para nosotros como cristianos. Es humanamente, un y estamos, mandamiento. y puede decir que Es, estamos obligados, ¿no? amén. A cumplirlo. Sí. Ajá. O sea, estamos obligados a llevar a cabo ese servicio, ¿sí? Ese servicio hacia los demás, ¿sí? Ahora, hay diversidad de ministerios, según 1 Corintios 12:5. Vamos a buscar, por favor. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Muy bien. Esto significa, hermanos, que hay diversidad de servicios, hay diversidad de trabajo dentro de la iglesia, hermanos. Hay diversidad de trabajo que realizar, de diferentes comisiones que tenemos dentro de nuestra vida cristiana. Pero ahorita, hermanos, estamos hablando de un sentido singular, que el evangelio es el ministerio de Dios, ¿sí? Es decir, hablamos de un servicio, de un servicio. ¿Sí? No significa que nada más vamos a hacer este servicio, ¿sí? Sino que vamos a estudiar ahorita exclusivamente sobre este servicio, sobre este ministerio. Eh, y lo vamos a ver, hermanos, del lado en la cual la escritura lo menciona con diferentes nombres, hermanos. Este ministerio, ¿sí? En primer lugar, hermanos, tenemos aquí el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Por ahí les mandé el bosquejito, ¿verdad? En, en el grupo hace rato. Y tenemos ahí, hermanos, el ministerio de la reconciliación, ¿sí? Ah, al evangelio, hermanos, se le conoce como el ministerio de la reconciliación. Dice 2 Corintios 5, vamos a 2 Corintios 5, versículos 18, 19 y 19. 2 Corintios Lo capítulo. leo. Adelante, hermana. Segunda de Corintios, capítulo 5. Versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien, fíjense. Todo esto, hermanos, lo planeó Dios, vamos a decir así, hermanos. Todo esto proviene de Dios, quien se encargó, hermanos, de reconciliarnos consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo, por medio del que Él ungió, por medio del que Él se complació. Recordemos que en el bautismo de Jesús dijo el Padre Celestial, este es mi Hijo amado en que tengo complacencia, ¿sí? Y dice, y como nos reconcilió, dice el apóstol Pablo en verso 18, dice, y nos dio, o sea, ya de que nos reconcilió consigo mismo, como por Cristo, dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? O sea, no nada más nos reconcilió Dios, hermanos, con este ministerio, sino que también, dice el apóstol Pablo, nos dio este ministerio. ¿Sí? Nos los encargó, nos los encomendó. ¿Sí? Nos dio la comisión, nos dio el mandamiento de hacer uso de este ministerio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste ese ministerio de la reconciliación? Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Sí? O sea, en eso consiste, hermanos, en que por medio de Jesucristo, Dios se encargó de reconciliar consigo mismo al mundo, ¿no? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y vuelve a repetir, hermano, y nos encargó, o sea, no solamente nos los dio, sino que y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Y aquí muchos de nosotros podemos decir, hermanos, bueno, pues sí, le encargó a ellos, a los apóstoles, esta palabra, la reconciliación. O sea, podemos decir, no me la encargó a mí. ¿Sí? Hermanos, pero ya vimos en unas clases anteriores de acerca de quiénes son los que deben de predicar el evangelio. Y ya vimos, hermanos, que es la iglesia, que es cada miembro del cuerpo de Cristo, hermanos, quien debe de predicar el evangelio. ¿Sí? Cada cristiano, cada cristiana debe de anunciar la palabra del Señor. ¿Sí? Así que si el apóstol Pablo dice, nos dio el ministerio, nos reconcilió. Bueno, no nomás a los apóstoles reconcilió, hermanos. También a nosotros nos reconcilió. Según el versículo 18, dice, nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Bueno, si a ellos los reconcilió y a ellos les dio el ministerio, hermanos, bueno, podemos pensar, ¿y a nosotros? ¿Será que a nosotros nos reconcilió? Decimos, no, pues sí nos reconcilió. Entonces, si nos reconcilió, entonces también nos dio, hermano, el ministerio de la reconciliación. Es decir, estamos involucrados también ahí como cristianos, cada cristiano, cada cristiano. Ahora, dice el 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y eso lo podemos ver, ¿verdad? En el mandamiento que Jesús recibió de su Padre. Ustedes recordarán aquel texto que ya hemos considerado muchas veces, hermanos, que me encanta mucho usar ese texto cuando predico el Evangelio, de Juan 10, versículos 17 y 18, donde Jesús dice, hermanos, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Y dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Y luego dice, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Y concluye diciendo Jesús, este mandamiento recibí de mi Padre. Ahora, si preguntamos, ¿por qué el Padre le dio el mandamiento de venir a este mundo y poner su vida muriendo por nuestros pecados y volver a resucitar? Bueno, le dio ese mandamiento, ¿verdad? Porque era la forma específica y exclusiva, hermanos, de reconciliarnos, ¿sí? Con Él, ¿sí? A través del derramamiento de su sangre, ¿sí? Y su resurrección. Bueno, entonces decían, bueno, reconcilió al mundo. Bueno, si el mundo, hermano, fue reconciliado, según el versículo 19, ahí de 2 Corintios 5, 19, si Dios reconcilió al mundo, hermanos, con él, entonces quiere decir, hermanos, que el mundo, hermanos, recibió el encargo de dar a conocer, hermanos, la palabra de la reconciliación. Y claro, cuando hablamos del mundo, hermanos, no significa que toda la gente que vive en el mundo. Se comprende, hermanos, que es el mundo que estuvo dispuesto a creer y a recibir, hermano, la palabra de la reconciliación. ¿Sí? Los que obedecen el Evangelio, oyen el Evangelio, lo creen y lo obedecen. En Romanos 5:10, hermano, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Específicamente nos dice que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, hermanos. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 10. Leo, Adelante, hermano. porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Bueno, fíjense muy bien. Nosotros, hermanos, siendo enemigos, o sea, y hablando en el mundo, siendo enemigos en el mundo, fuimos reconciliados, hermanos, con Dios. ¿Y de qué manera fuimos reconciliados? Dice, por la muerte de su Hijo. Por la muerte de su Hijo fuimos reconciliados. Es decir, si Jesús, hermanos, no hubiera muerto, nadie hubiera recibido, hermanos, la reconciliación. Por eso es que al Evangelio se le llama o se le conoce como el ministerio de la reconciliación. Tenemos también Colosenses, vamos a Colosenses, hermanos, capítulo 1, versículo 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Leo, Adelante. también a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos por vuestros pensamientos y por vuestras malas obras,
ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprochables delante de él. Pero es necesario que permanezcáis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. Fíjense, hermano. Eh, ese texto, hermanos, del verso 21, hermanos, habla de lo que éramos. ¿Qué éramos? Éramos extraños, hermano, en otro tiempo. En otro tiempo éramos enemigos, hermano, a través de nuestros pensamientos, a través de nuestra mente, a través de nuestras malas obras. Pero ahora, hermanos, hemos sido reconciliados. Ahora, ¿de qué manera hemos sido reconciliados? Dice el versículo 22, que hemos sido reconciliados en su cuerpo de carne, hermano. Por eso cuando predicamos el evangelio, hermanos, es importante predicar quién es Jesús. Cuando predicamos quién es Jesús, pues predicamos que Jesús es Dios, pero vemos también que ese Dios se hizo carne, hermano. Tomó forma humana. Versículo Acuérdense, 21, versículo 21, hermano. Extraños y enemigos. Dos condiciones, ¿no? sí, Dos. extraños y enemigos. Habla el 21. Y nuestra vida se dedicaba a hacer malas obras, pero ahora somos reconciliados. Quiere decir que ya no somos extraños, ya no somos enemigos. Pero esta reconciliación se fue llevada a cabo en su cuerpo de carne, hermano. Y es importante cuando predicamos el evangelio, hacer énfasis acerca de que Jesús fue realmente, hermanos, como forma humana. ¿Sí? Por eso no podemos, dejar de decir cuando predicamos el evangelio de que Jesús, hermanos, tomó forma humana. ¿Sí? Porque si Jesús no hubiera tomado forma humana, no hubiera muerto, porque dice el versículo 22, que fuimos reconciliados en su cuerpo de carne por medio de la muerte, o sea, por medio de la muerte. Por eso, si Jesús no hubiera muerto, hermano, si Jesús nada más hubiera sufrido, si nada más hubiera sufrido Jesús eh, y no hubiera muerto, pues no nos hubiera reconciliado. Por eso es importante que nosotros al leer, hermanos, en la escritura el ministerio de la reconciliación, rápidamente debemos de enfocarnos, de pensar, hermanos, en el evangelio de Cristo, en el evangelio de nuestro Señor Jesús. Eh, en 2 de Corintios, vamos a regresar a 2 de Corintios, hermanos, el texto que leímos ahí de 18 y 19. Segunda de Corintios 18. No. 5 versículos 18 y 19. Pero ese ya lo leímos. Sí, pero adelante, hermano. Vamos a leerlo otra vez. Ok. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Muy bien. ¿Qué nos encargó a nosotros? Dice al final. La palabra de la reconciliación. Ande, entonces, el evangelio es la palabra de la reconciliación. El evangelio es el ministerio de la reconciliación. Amén. Por eso, hermanos, eh, cada uno de nosotros, al impartir el evangelio, hermanos, debemos de recordar que no hay otra forma de que la humanidad se reconcilie con Dios, solamente a través del mensaje
del Evangelio de Jesucristo. Ahora, pero si nos preguntamos, hermanos, ¿cuántas personas nos rodean cada día en el trabajo, en la escuela, los que estudian, ¿verdad? En el negocio, cuando viajamos? ¿Cuántas personas nos rodean? Y pues en su mayoría pues no sabemos si son cristianos o no son cristianos. Quizás a veces nos cruzamos con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? Pero como no lo conocemos, bueno, este, pero cuánta gente, hermanos, está todavía enemistada con Dios en su mente, en sus malas obras y necesitan la reconciliación. Ahora, y siempre pensamos quizás, hermanos, en que, bueno, me gustaría que, invitarlo a la iglesia para que venga a escuchar la palabra de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, cuando nosotros invitamos a alguien a la iglesia que se reúne, hermanos, ¿le estamos predicando el evangelio? O, o si le llevas un folleto y le das un folleto a la persona, ¿será que cuando le regalas un folleto le estás realmente predicando el evangelio a la persona? O cuando nomás le das un consejo que ya no tome, que ya no fume, que ya no se pelee con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. ¿Será que ya con eso le estás predicando el evangelio, el ministerio de la reconciliación? Una de las cosas, hermanos, que muchas veces no hemos pensado, y yo creo que cada cristiano deberíamos tener muy en mente, hermanos, muy preciso eso, es que nadie más ha puesto Dios a esa persona que tú tienes enfrente que a ti, para que tú le des el ministerio de la reconciliación con Dios. Porque a ti te dio el ministerio de reconciliación, a ti te reconcilió Él te reconcilió con Él mismo a través de Cristo, y al reconciliarte te dio el ministerio de la reconciliación para que tú ayudes a reconciliarse a otros. Tú eras parte del mundo. Tú como persona, hombre o mujer, tú eras parte del mundo, y Él en Cristo reconcilió consigo mismo al mundo, no tomándote en cuenta tus pecados, y te perdonó, pero al mismo tiempo te encargó la palabra de la reconciliación. Así que si preguntamos, hermanos, ¿quién tiene el ministerio de la reconciliación? ¿El predicador que nos predica en la congregación? ¿Él nomás lo tiene? ¿O los que han estudiado mucha Biblia, como les comentaba yo a aquel joven que dijo, no, es que para predicar el evangelio hay que sabe mucha Biblia? ¿Será que nada más los que saben mucha Biblia tienen el ministerio de la reconciliación? ¿Será que nada más a ellos les encargó Dios el ministerio de la reconciliación? ¿Por la palabra de la reconciliación? La respuesta es no, hermanos. Cada cristiano, hermano, que ha sido reconciliado con Dios, también se le encargó ese ministerio de la reconciliación. Así que esa definición que encontré ahí, hermanos, que dice que el término ministerio se refiere a actos de servicio a los demás y puede implicar una sensación de estar obligado a trabajar bajo la autoridad de Dios. Pero dense cuenta, hermanos, la mayoría de nosotros tampoco realmente nos sentimos obligados a predicar, a compartir el evangelio, hermanos. No. Habemos cristianos que tenemos años, hermanos. 40, 90, 100, decía Cepillín en su ocasión. Años como en la iglesia y nunca, hermanos, hemos compartido este ministerio con nadie. Si al caso hemos invitado a alguien a la iglesia, pero que le hemos hablado de esta palabra de reconciliación, a nadie. A nadie. Habemos muchos cristianos así, hermanos, que a nadie le hemos compartido este ministerio. Ahora, pero si Dios te lo encargó, Dios te dio ese ministerio, como cuando te reconcilió con Él, Dios te dio ese ministerio. Cuando te reconcilió con Él, Dios te encargó ese ministerio. Ahora, ¿qué estás haciendo tú con ese ministerio? ¿Qué estás haciendo, hermano? ¿Qué estás haciendo, hermano? Por eso es importante, hermanos, que en estas clases hagamos conciencia, hermano, de la necesidad que tenemos
de dar a conocer, hermanos, este ministerio de la reconciliación. Ah, ¿alguna pregunta, algún comentario sobre el ministerio de la reconciliación para que pasemos a otro ministerio? Bueno, a otra mención que lo menciona el ministerio del Evangelio. Bueno, pasamos a otro ministerio, hermanos, a 2 Corintios 3:9. Bueno, otro sinónimo, hermanos, del ministerio del Evangelio. 2 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Muy bien. ¿Cómo podemos conocer ahí el ministerio del Evangelio? ¿No? ¿Cómo lo menciona? Ministerio de justificación. Ándele, ministerio de justificación. Cuando hablamos, hermanos, cuando leamos acerca del ministerio de justificación, debe de venir a nuestra mente, hermanos, el ministerio del Evangelio. ¿Sí? Ese ministerio, hermano, del Evangelio. Porque a través del Evangelio, hermanos, a través de su muerte y resurrección, somos justificados, hermanos. No hay otra forma de ser justificados. Miren, vamos a considerar algunos textos, hermanos, que vamos a Romanos, capítulo 4, versículo 23 al 25, vamos a leer, por favor. Romanos 4. Romanos 4, versículo 23 al 25. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, al cual fue entregado, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Muy bien, fíjense, hermano. Aquí el apóstol Pablo escribiendo, hermano, acerca de las obras y lo que Abraham venía haciendo, hermanos, dice que no solamente con respecto a él se escribió, hermano, con respecto a Abraham se escribió, que le fue contada por justicia, su fe, sino que también se escribió con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, dice, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Es decir, en nuestro Padre Celestial. ¿Verdad? Pero dice el cual fue entregado, o sea, este Señor, hermanos, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y este Señor Jesús, hermanos, fue resucitado, ¿para qué dice? Para nuestra Justificación. justificación. Así que Jesús, hermanos, murió y resucitó para nuestra justificación, hermanos. Por eso es que cuando hablamos de la muerte y resurrección de Jesús, hablamos de que a través de su muerte y resurrección somos justificados. Así que hablar de la justificación, hermanos, o hablar del ministerio de justificación, no puede haber justificación, hermanos, sin la muerte de Jesús. No puede haber justificación sin la resurrección de Jesús. Porque miren, vaya en Romanos, ahí mismo Romanos, pero el capítulo 3, versículo 21 al 26, por favor. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante
la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Gracias, hermano Pío. Pues fíjense, hermano, aparte de la ley, hermano, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios. Esta justicia, hermanos, dice, viene o llega, hermanos, o nos alcanza por medio de la fe en Jesucristo, según el versículo 22. ¿Sí? Esta justicia, hermano. Dice para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿Y por qué no hay diferencia? Bueno, no hay diferencia porque todos hemos pecado, hermano. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al mismo tiempo, hermanos, por medio de la fe en Jesucristo, el versículo 24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense muy bien, hermanos. Dios puso a Jesús como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando dice ahí, hermanos, hablando de la fe en su sangre, eso significa, hermanos, que la fe en su muerte, en lo que Él hizo por nosotros. Y esto es lo que Jesús vino a hacer, porque eso es el mandamiento de su Padre, venir a este mundo y poner su vida y volverla a tomar. Y dice, hermanos, a causa, dice el 25, vuelvo a leer el 25, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, hermano, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Eh, el carácter de Dios, hermanos, o un atributo de Dios es su justicia, es ser justo. Nadie puede quedar, hermanos, ningún pecado puede quedar sin muerte. Así que la paga del pecado es muerte. Así que si todos pecaron, hermanos, según el 23, todos merecemos la muerte. Pero para no darnos la muerte, hermanos, esa muerte la recibió es el Hijo de Dios. Él tomó nuestro lugar, él fue nuestro sustituto, vamos a decirlo así. Así que nosotros, hermanos, ahora ya no somos pecadores, somos justificados. Somos, como diríamos, presentados justos, hermano. Por eso dice el versículo 25 que Dios, hermanos, pasó por alto en su paciencia, hermanos, los pecados pasados. O sea, lo pasó por alto a nosotros, pero nos lo pasó a nosotros por alto, hermano, porque Jesús pagó el precio, hermanos. Dice el versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y al mismo tiempo, hermanos, sea el que justifica, pero no a cualquiera, hermanos. No cualquiera justifica. Solamente justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, al que es de la fe, hermanos, en el Evangelio. Al que es de la fe, hermanos, en el ministerio de la justificación. Solamente a eso, hermano. Esto en Romanos 8, hermanos, hace mención que somos justificados en su sangre, hermano. En su sangre somos justificados, hermano. Eh, una de las cosas que, pues vamos a leer, por favor, Romanos capítulo 8, hermanos. Ocho. Versículo 1 al 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley,
por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. 9 también, hermano. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Fíjense, hermano. El versículo 1 dice claramente, hermanos, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero luego especifica, hermanos, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí? Es decir, los que siguen viviendo conforme a la carne, hermanos, hay condenación. Pero los que ya no andan conforme a la carne, ya no hay condenación. ¿Por qué? Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, pero ¿cómo se hizo posible eso, hermanos? ¿Cómo fuimos librados de la ley del pecado y fuimos librados de la muerte? Dice el versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, hermanos, ahí está, ¿verdad? Que se encargó Dios. ¿Qué hizo Dios? Dios envió a su Hijo, hermano, y lo envió en semejanza de, ¿qué dice? De carne de pecado, de carne, hermano. Y a causa del pecado, pues condenó al pecado en la carne. O sea, Jesús se encargó, hermanos. Se encargó él de condenar al pecado. Ese pecado, hermanos, que nos enemistaba, ese pecado que nos condenaba, esa, vamos a decir, esa deuda, hermanos, que teníamos contra Dios, que no podíamos pagar, Jesús la condenó, Jesús la quitó. Vamos a decir que Jesús la pagó, pagó esa deuda. Y dice, hermanos, habla de carne de pecado. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, tomó forma humana. Y como les decía hace un momento, hermanos, cuando predicamos el Evangelio debemos hacer mucho énfasis de eso, porque muchos piensan que como Jesús era Dios, pues, y como Dios no muere, pues a lo mejor ni sintió mucho el dolor, ¿verdad? Como era Dios. Pero Jesús, hermanos, murió como hombre, ¿sí? Sufrió como humano. Por eso cuando habla de la reconciliación también allá bueno, no de la reconciliación, sino de mediador, ¿se acuerdan? El texto ese de 1 Timoteo 2:5, cuando dice que porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Y dice claramente ahí, hermanos, Jesucristo, y dice hombre, Jesucristo hombre, Jesucristo humano. Así que a través de su sangre, hermanos, que derramó en su carne, hermanos, ¿sí? En su carne de pecado, él derramó su sangre, ¿sí? Y a través de eso, hermanos, condenó al pecado en la carne, hermanos. ¿Con qué propósito? Dice el versículo 4, seguimos leyendo y dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Se cumpliese en nosotros la justicia de la ley, hermano. ¿Cuál es bueno, la ley, hermanos? Pues, por nuestros pecados, pues la justicia de la ley era condenarnos, hermano. Pero como Jesús pagó el precio de nuestros pecados, dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, pero dice que no andamos conforme a la carne, o sea, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y luego vuelve a repetir el 6, hermanos, diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahora, los designios, los deseos de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque la carne solamente, hermanos, este,
ahora sí que el cuerpo de pecado se alimenta de pecado. Pero ya ve que cuando nos bautizamos, hermanos, según Romanos 6, hace mención, hermanos, que el cuerpo de pecado es destruido, el viejo hombre es crucificado, el cuerpo de pecado es destruido para que no sirvamos más al pecado. Pero los designios de la carne, dice, son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Pero a través del Evangelio, hermanos, es como venimos a sujetarnos a Dios. Y dice que los que viven según la carne jamás van a poder, hermanos, agradar a Dios, jamás. Así que nosotros, hermanos, que hemos sido justificados, nosotros que hemos sido justificados por este ministerio de la justificación, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, hermano. Ahora, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, hermano, entonces no es de él. Ahora, este Espíritu, hermanos, recuerden que este Espíritu lo recibimos cuando somos bautizados. Recibimos el Espíritu Santo, hermano, o el don del Espíritu Santo. Recibimos la morada de Dios. Por eso es que la Escritura también, más adelante vamos a ver, que también la Escritura le llama a este ministerio del Evangelio, también se le llama el ministerio del Espíritu. ¿Sí? El ministerio del Espíritu, hermano. Pero bueno, antes de ver el ministerio del Espíritu, hermano, quiero que leamos una lista aquí en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. El ejemplo, hermanos, un ejemplo de justificación que vemos vemos en los Corintios, allá de Corintios. Miren la vida que llevaban, hermanos, en su mente, la vida que llevaban en sus obras, la vida que llevaban, hermanos, en sus prácticas, y sin embargo fueron justificados, hermanos. 1 Corintios 6, versículos 9 al 11, por favor. ¿Alguien lo quiere compartir? ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Muy bien, fíjense, hermano. El pecado más común, hermanos, que puede haber en el hombre es la injusticia. La injusticia, hermano. Y pues se empieza diciendo que ningún injusto, hermano, los injustos no pueden heredar el reino de Dios. Y como escribía Juan, ¿verdad?, en su primera carta, que toda injusticia es pecado, ¿verdad? O sea, toda injusticia es pecado. Bueno, cuando hablamos, hermanos, cuando predicamos el Evangelio, hermanos, una de las preguntas que le hago a las personas es que si la desobediencia, ¿en qué categoría cae? ¿En lo justo o en lo injusto? Y pues la mayoría de las personas, hermanos, pues sabe y responde que cae en la categoría de los injustos. ¿Sí? Entonces, si la persona, hermanos, es una persona que vive desobedeciendo a Dios, entonces está en la lista de los que no pueden ir al cielo, ¿ah? No pueden ir a la presencia de Dios. Pero luego dice, hermanos, no erréis, o como dice el lenguaje sencillo, no se engañen, ¿ah? No se engañen ustedes mismos. Dice, porque los fornicarios tampoco pueden heredar el reino de Dios, los idólatras tampoco, los adúlteros tampoco, los afeminados tampoco, los que se echan con varones tampoco, los ladrones tampoco pueden ir a la presencia de Dios, los avaros tampoco, los borrachos tampoco, los mal hablados tampoco, los engañadores tampoco pueden heredar el reino de Dios. Pero fíjense el 11, hermanos, dice, y estos eran algunos de ustedes. O sea, ustedes estaban en la lista, dice el 11, ¿no? Sin embargo, dice, ya han sido lavados, o sea, ya han sido santificados. Y luego dice, ya habéis sido justificados, hermano. Ahí está el ministerio de la justificación.
Y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, eran injustos, sí, pero fueron justificados. Eran fornicarios, sí, pero fueron justificados. Eran idólatras, sí, pero fueron justificados. Eran adúlteros, sí, pero fueron justificados. Eran afeminados, sí, pero fueron justificados. Son homosexuales, sí, pero fueron justificados. Sí, pero son ladrones, sí, pero fueron justificados. Pero eran avaros, sí, pero fueron justificados. Eran borrachos, sí, pero fueron justificados. Eran mal hablados, eran groseros, sí, pero fueron justificados. Eran estafadores, engañadores, ¿verdad? Extorsionadores, sí, pero fueron justificados. O sea, no importa, man, no importa qué grande sea el pecado, como tampoco importa qué tan pequeñito, hermanos. Una pequeña injusticia, hermanos. No importa qué tan pequeña sea la injusticia, tampoco importa qué tan grande sea el pecado, hermanos. Dios nos dio el ministerio de la justificación, ¿no? ¿A través de qué? Del Evangelio. Por eso el Evangelio, hermanos, está identificado en las Escrituras como el ministerio de justificación, hermanos. Y fíjense cómo dice el 11, hermanos. Dice el 11, vuelvo a leer el 11, dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados, dice, en el nombre, dice, del Señor Jesús, y luego dice, y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense, por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso, hermanos, también en las Escrituras encontramos que ministerio, hermanos, del Evangelio, este ministerio de Dios, hermanos, se le conoce como el ministerio del Espíritu. Vamos a buscar 2 Corintios 3:8. 2 de Corintios 3, versículo 8. ¿Cómo no será más bien con gloria el misterio del Espíritu? El ministerio del Ándale. Espíritu. Así, correcto. Ministerio. Ministerio, hermano, del Espíritu. Se le conoce como ministerio del Espíritu, hermanos. Eh, ¿Por qué se le conoce el ministerio del Espíritu? Bueno, porque a través, hermanos, del Espíritu, según lo que vimos ahí en la primera carta de los Corintios 6, ¿ah? Donde dice, y esto eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el Espíritu Santo, hermanos, tiene mucho que ver en al momento que somos lavados del pecado, el momento que somos santificados, en el momento que somos justificados, hermanos. ¿Sí? El Espíritu está en acción ahí. Ahora, en Tito, hermanos, en Tito, vamos a Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Nos muestra ahí, hermanos, que a través del Espíritu somos renovados, hermanos. Somos renovados en el Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 4 al 7. Adelante, hermanito Pío. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Señor, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Amén. Fíjense, hermano, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y se manifestó su amor para con la humanidad, hermanos, es decir, para con todo el mundo, ¿qué hizo Dios? Dice el versículo 3, nos salvó.
O sea, nos dio la salvación. Pero esta salvación no nos las dio por nuestras obras justas, hermano, que nosotros hubiéramos hecho, nuestras obras buenas. Sino que esta salvación nos las dio, hermanos, por su misericordia. Nos las dio, hermano, por el lavamiento de la regeneración. Y nos dio la salvación por la renovación, hermanos, en el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Es decir, cuando obedecemos, hermanos, el Evangelio, ese Espíritu Santo, hermanos, es dado en cada uno de nosotros. Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, nos menciona, hermanos, que por medio del Espíritu somos santificados. O sea, no nomás somos renovados, también somos santificados. 2 Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Muy bien, fíjense, hermano. Este versículo nos muestra, hermanos, que debe de haber mucha gratitud, hermanos. Mucha gratitud, hermanos, por lo que Dios ha hecho. Porque Dios, hermanos, nos escogió desde el principio con un propósito. ¿Cuál propósito? La salvación. La salvación. ¿Y por medio de qué hizo, hermanos? ¿Por medio de qué hizo esa maravilla en nosotros de darnos la salvación? Lo hizo mediante la santificación, hermanos, por el Espíritu, y lo hizo por medio de la fe en la verdad, es decir, en el Evangelio de Jesús. Así que, hermanos, en cada acto, hermanos, en cada acto realizado que hay, hermanos, en nosotros para nuestra salvación, para nuestra justificación, para nuestra redención, para nuestra santificación, hermanos, para el lavamiento de nuestros pecados, el Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Por eso, hermanos, a este ministerio de Dios, hermanos, se le conoce también como el ministerio, hermanos, del Espíritu, hermano. Inclusive, hermanos, ahí en Romanos 8:16, dice claramente, hermanos, que este Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu, hermanos, de que somos hijos de Dios, hermanos. Eh, el Espíritu Santo, hermanos, por el medio del Espíritu Santo somos lavados, por medio del Espíritu Santo somos santificados, por medio del Espíritu Santo, hermanos, somos justificados, hermanos. Es lo que vimos en 1 Corintios 6, versículo 11, hermano. Así que si nosotros predicamos el Evangelio, hermanos, vamos a estar haciendo uso del ministerio de Dios. ¿Sí? Si no predicamos el Evangelio, hermanos, entonces no estaremos dando uso, hermanos, al ministerio de Dios. Así que usted y yo fuimos reconciliados con Dios. Usted y yo, hermanos, fuimos justificados con Dios. Usted y yo hemos recibido el Espíritu de Dios. Entonces, eso significa que usted y yo, a usted y a mí, nos dio Dios el ministerio de la reconciliación, el ministerio de justificación, el ministerio del Espíritu. Así que a usted y a mí, hermanos, nos encargó Dios, nuestro Padre, hermanos, el ministerio de la reconciliación, el ministerio de la justificación, el ministerio del Espíritu. La pregunta es, hermano, ¿qué vamos a hacer con este ministerio?
¿Qué vamos a hacer con el ministerio de la reconciliación? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio de justificación? ¿Qué vamos a hacer con el ministerio del Espíritu? Bueno, vamos a buscar solamente un texto, hermanos, acá en Tito 1:12, hermano. Tito 1:12, por favor. Uno de ellos, su propio profeta, Oye, dijo, perdón, dije Tito. Es 1 Timoteo, hermano, perdón, disculpe. 1 Timoteo 1:12. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. doy gracias a que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Muy bien, hermano. Fíjese. Doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién nos fortaleció? Dice Pablo, pues me fortaleció Cristo Jesús, ¿verdad? Nuestro Señor. Y dice, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Así que debemos de hacer, hermano, con este ministerio, hermanos. Bueno, yo creo que debemos de ser fieles, hermanos. Si Jesús te dio este ministerio, si Dios te dio este ministerio, es porque Él te vio que eres un cristiano fiel. ¿Sí? Por eso te puso en el ministerio. Por eso te reconcilió. Por eso te dio el ministerio del Espíritu. Te dio el ministerio de la justificación. Dice Colosenses, hermanos. Colosenses 4:17. Decida Arquipo, mira, que cumplas el misterio que recibiste en el Señor. Cumplas el ministerio, hermano. Ministerio. Dice, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer con el ministerio? Cumplir. Cumplir, hermano. Debemos cumplir con el ministerio. Miren lo que Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, en su segunda carta, capítulo 4, versículo 5. ¿Cuál, hermano? Segunda de Timoteo 4, versículo 5. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén. Yo creo, hermanos, que este texto no solamente, como dicen algunos, solamente es para los que son nombrados evangelistas cuando hay una iglesia organizada, hermano. Tampoco creo que este texto esté dirigido solamente a varones en la iglesia. Ese texto, hermanos, está dirigido, hermanos, a cada cristiano, hermanos. Cada cristiano, cada cristiana debe de cumplir con ese ministerio, hermanos, de justificación, ese ministerio del Espíritu, ese ministerio, hermanos, de Dios, hermanos, de reconciliación. Así que la pregunta es, ¿qué debemos de hacer con este ministerio? Este ministerio de Dios, debemos de cumplir, hermanos, con nuestro ministerio. Sí. Eh, Preguntas, comentarios, hermanos. Aquí, ya tenemos las 8:10, perdón, las 8:10 por acá. Este, para la próxima clase estaremos continuando, hermano, con los demás sinónimos del ministerio. Bueno, nos falta ver el ministerio de la palabra y el ministerio del Señor, que son dos sinónimos todavía que tenemos ahí en la escritura acerca del ministerio. Pero lo vamos a dejar aquí en el ministerio del Espíritu, hermanos. Sí. Amén, Excelente, hermano. hermano, gracias a Dios. Hay que ponerse a trabajar, ponerse a tener los lomos del entendimiento, ¿no? Amén, amén, así sea.
a cumplir con ese ministerio. Pues Dios los bendiga, hermanos. Y aquí concluyo con esta clase, hermanos. Amén. Por hoy.